mi nombre es Vanessa, bienvenidos a mi canal de YouTube y en este video en específico quiero hablarte de por qué recomiendo buscar pareja por internet. Yo tengo 28 años y hace 3 años me casé con el amor de mi vida, Davide. Él es italiano y nos conocimos por internet. Hace aproximadamente más de 10 años en persona nos pudimos ver en el 2012 y 2 años después nos casamos. Así que todo lo que te voy a decir es basándome en mi experiencia con el amor a través de internet. ¿Por qué yo recomiendo buscar pareja por internet? Mira, esto lo recomiendo a gente que lo ha probado todo tipo de relaciones y ninguna le ha funcionado, porque siempre buscan como la misma persona, como el mismo, ¿sabes?, patrón. O la chica tiene que ser muy bonita, muy perfecta, el tipo tiene que ser todo fuerte, tiene que tener dinero, carro, lancha, ¿sabes? Nos basamos por ese tipo de cosas que a la final el amor en verdad no es nada de eso y que las apariencias siempre engañan o lo físico se va, lo físico no dura para siempre. O si eres una persona que está en un ambiente donde no puede encontrar a alguien del sexo opuesto, o si vives en un lugar donde toda la gente en el pueblo, en la ciudad, son tus primos o están relacionados contigo de alguna forma sanguínea, yo te recomiendo intentar en esos casos especiales. La gente no lo cree, pero sí hay ventajas de buscar pareja por internet. Y una de estas ventajas es que hay muchas páginas web dedicadas a esto y te hacen un cuestionario de este largo, de este tamaño más o menos, y te preguntan de todo porque quieren saber lo más posible de ti para poder como combinarte o presentarte a las posibles personas, los posibles candidatos o candidatas que más se acerquen a tu personalidad, a tus creencias, a tus costumbres, a tus tradiciones. Así que estas páginas hoy en día están bien enfocadas en hacer esto con cada uno de sus usuarios. Otra ventaja es que tú puedes ver el perfil de la persona antes de quizás hablarle o quizás responderle sí o no, y tú puedes tener una mejor idea de cómo es esta persona basándote en la descripción de la persona, en su perfil, en la imagen. Tú puedes saber si esta persona te puede gustar o no te puede gustar sin herir los sentimientos de nadie, sin tener que hacerlo, sabes, de frente a frente, que es como un poquito cortante y da lástima, da dolor, ¿no? Y una cosa muy importante es las personas ya adultas que utilizan internet para buscar pareja, la mayoría, no estoy diciendo todo el mundo, la mayoría están buscando una relación seria, una relación estable, alguien con quien casarse. Entonces no van a estar con jueguitos ni malentendidos ni nada de este tipo de cuestiones que te pueden hacer perder el tiempo. Siempre me preguntan ¿cómo hicieron con el idioma? Si ustedes se conocieron por internet y ninguno hablaba el mismo idioma, ¿qué pasó? ¿Cómo hicieron? Davide no hablaba nada, pero nada de español. Yo tampoco hablaba nada de italiano. O sea, me parecía bonito el idioma, romántico, que bello, histórico y todo eso, pero no entendía absolutamente nada. En aquel entonces, Davide empezó a utilizar mucho Google Translate. Esta herramienta la utilizaba para todo, traducía todos los párrafos, las cosas que él quería decir, me la traducía y me los enviaba. Y a veces no nos entendíamos y a veces yo tenía que estar como tratando de adivinar, ¿será que me quiso decir esto o lo otro? Pero sin embargo podíamos comunicarnos y poco a poco empezamos a hablar. Primero, ¿sabes? Solo con audio, llamadas con audio, y luego con la cámara, y así él aprendió muchísimo español. Simplemente hablando conmigo en español aprendió mucho. Y si tú eres de las personas que, bueno, no se me da esto, no, me da pena si me gusta esta chica o este chico y no hablo su idioma, hay solución para eso. Hoy en día hay muchos dispositivos que te pueden ayudar a traducir simultáneamente lo que tú vas hablando. Google Translate hoy en día es lo máximo, incluso te dice cómo puedes traducir, o sea, cómo la pronunciación de la palabra te la da. Así tienes también tutoriales de YouTube que te ayudan a aprender frases o aprender algún idioma. Tienes también una opción que a mí me parece mucho más duradera, tomar cursos de inglés, de italiano, de lo que sea el idioma. Tú lo puedes hacer en nuestros países. Hay muchos institutos de lenguaje que se encargan de hacer eso, clases de que si 1 hora por día o un intensivo durante los fines de semana. Yo por mi parte aprendí italiano y francés en la universidad. En el último año y medio de la universidad estuve tomando esas clases y a mí me fascinó. Fue lo máximo poder comunicarme en otro idioma, en 2 idiomas completamente diferentes, y poder escribir. Para mí fue una muy buena experiencia. Y no solamente eso, sino que gracias a que pude estudiar italiano, pude viajar a Italia con la universidad. Era un programa de invierno y ahí fue que conocí a Davide en persona y hoy estamos casados, sin hablar de los beneficios científicamente comprobados que hay de ser bilingüe, y también que esto
puede ayudarte en tu carrera profesional. Tu currículum o tu hoja de vida va a resaltar ante cualquier gerente o persona de recursos humanos. Por último, sería muy bueno que pudieras viajar al lugar. Ya has hablado con esta persona por mucho tiempo, no solamente por cámara, por Messenger, por WhatsApp, por teléfono, se conocen más o menos. Es muy bueno que puedas viajar. Número uno, porque vas a ver a esa persona en su ambiente, como en su salsa, ¿no? Vas a ver cómo se mueve, qué dice, qué hace, qué no hace. Vas a conocer sus amistades, vas a conocer su familia, que es muy importante también al momento de decidir de continuar la relación, porque tú puedes ver cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanos, a su papá, puedes ver sus tradiciones, puedes ver también cómo es su cultura, su religión, todo, y puedes también ayudarte a decidir, mira, sí me parece que puedo continuar con esta persona, si tenemos más afinidad, o mira, realmente no me parece que sea lo mejor. Quizás deberíamos cortar, darnos un tiempo, seguir como amigos. No se pierda, es lo que quiero que tengas en cuenta. Que, ay, bueno, perdí, ya no estoy con esta persona. No, si estás arriesgando, poniendo tu corazón ahí en internet y realmente lo haces con buena intención y por amor, realmente no vas a perder. Si decides viajar, hay una cosa que te voy a decir y que te voy a recomendar. Que tengas tu propio hospedaje. Eso es importantísimo. Y me vas a decir, ¿pero por qué? Me dice que me puedo quedar en su casa y así me ahorro un dinerito y tal. No, señor. No podemos pensar de esa forma y te digo por qué. En muchos casos ha sucedido que la persona viaja y está pensando que lo van a esperar en el aeropuerto y la otra persona no aparece, no atiende llamadas ni mensajes, o sea, desaparecido o desaparecida en acción. ¿Cómo tú te quedas? ¿Ahí varado sin saber a dónde ir, sin tener un plan? No, por eso tienes que reservar en un hotel, en un hostal. Puedes también chequear un Airbnb, que también puede ser más barato. Couchsurfing también te puede ayudar mucho, que no tienes que pagar en muchas ocasiones, simplemente hacer o llevar a cabo algunas tareas domésticas. Y lo otro es que tienen que tener su espacio, ¿ok? Tú no has visto a esta persona en carne y hueso, de cara a cara, entonces va a ser un shock grande, va a ser un shock fuerte verlo, interactuar con ella, ver cómo se ríe, cómo habla, qué huele. Entonces tú no quieres estar bajo el mismo techo con ese tipo, con tantos sentimientos, con tantas cosas pasando. Es mejor estar cada quien por su lado. Y lo otro es que si no hay química es mucho más cómodo que cada quien esté por su lado y que no tengas que actuar de tal manera porque estás quedándote en la casa de la persona. Sería muy incómodo. Eso es todo por esta semana. La semana que viene también estaremos hablando de este tema y vamos a estar hablando como de otras preguntas, como cuándo buscar el amor, en dónde buscar el amor, cómo presentarte también en internet para buscar y encontrar a la persona adecuada. Los espero la próxima semana. ¡Chao! ¡Mua!